Están con nosotros Aide Pérez, directora de Fundar. Aide, ¿cómo estás? Muy Hola, ¿qué tal, Leo? Gracias Muy por bien. venir de nuevo. Al contrario, gracias por invitarme. Y Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y que si no le decimos que viene del TEC de Monterrey se enoja. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias por venir. Bueno, pues se fue el procurador Cervantes. Pues yo creo que es una victoria para ustedes, ¿no? ¿O cómo la ven ustedes, la renuncia del procurador Cervantes, Aide? Leo, yo creo que se abre una oportunidad muy interesante para el país. Creo que, y lo hemos conversado en esta mesa ya en un par de ocasiones, cómo nos estaba costando trabajo desde la sociedad civil colocar el debate en donde a nosotros nos parece que debe de estar, que es justamente en analizar cuál es el diseño de institución que necesitamos para que este país tenga más posibilidades de garantizar una justicia imparcial y no politizada. Entonces, en los últimos meses, efectivamente, la discusión ha girado en torno más hacia una persona, más hacia la cabeza de una institución, que hacia el diseño que necesitamos para construir algo que verdaderamente nos brinde los resultados que necesitamos para salir de la crisis de impunidad y de corrupción que tiene el país. En ese contexto creo que es una oportunidad porque abre la posibilidad, como él mismo lo dijo, a que se dé un debate, una discusión con respecto al marco normativo que necesitamos. Creo que en ese sentido hay que verlo a partir, digamos, de una ruta crítica que nos permita ordenar el debate. Número 1, reforma constitucional que nos permita sentar las bases y principios del diseño de la nueva fiscalía. Número 2, ley orgánica de la propia institución, de la nueva institución. Y número 3, designación del próximo fiscal. Creo que la mesa está puesta, francamente. Yo tengo que decir que yo escuché al procurador y primero que nada, creo que hay que aplaudirle su decisión muy responsablemente desde el punto de vista profesional, de decir, bueno, yo ya era un escollo para sacar lo importante, precisamente. O sea, la segunda cosa que hay que aplaudir, me parece, Marco, es que tenía muy claro él que lo importante a sacar acá era el tema de la legislación pendiente. Sin duda alguna. Lamentablemente, el que no veo que tenga claro esa decisión es el presidente de la República. El día de ayer, cuando le preguntan precisamente sobre la renuncia del procurador, el presidente, desde mi punto de vista, hace una declaración francamente lamentable, que él considera que como están las cosas, pues muy probablemente no en las condiciones políticas para el nombramiento del fiscal, y lo ve esto como un proceso que se tiene que ir al próximo año. Y precisamente, como dijo Aide, justo uno esperaría que como jefe del Estado mexicano entendiera el liderazgo que implica sus palabras y la importancia del por qué él tiene que ser el que encabece la discusión amplia de un diseño integral de esta fiscalía para de una vez por todas tener una institución que realmente combata los problemas de impunidad que tiene el país. Pero déjame nada más comentarles que yo estuve hoy en una reunión en donde nos invitaron en Los Pinos a hablar del tema de los sismos del 7 y 19 de septiembre, pero pues derivó en otros temas, incluyendo, le preguntaron al presidente del fiscal, y dijo que él no cierra la posibilidad de que sí se pueda sacar un nuevo fiscal de aquí al 18, pero bueno, pues también creo que muy pragmáticamente dice, no veo las condiciones políticas por la efervescencia que hay, y creo, Marco, que tiene toda la razón. Pues sí, se están agarrando hasta con la cubeta ahorita. Creo que justo el liderazgo político se ejerce para ver cómo se crean las condiciones para empujar precisamente una reforma del calado como el que se necesita para tener una verdadera fiscalía que sirva. Pero yo creo que entonces, Marco, tenemos que dividir aquí la discusión en dos, ¿no? Una es pasar la legislación, si hay las condiciones para pasar todas estas legislaciones que aseguren que tengamos una fiscalía verdaderamente autónoma y capaz, y otra es ya luego el nombramiento del primer fiscal. Lo que ustedes están remarcando aquí es, no nos tardemos, saquemos la legislación. Exactamente. O sea, creo que en ese sentido, o sea, urge que si realmente, como todas las fuerzas políticas lo han expresado en una u otra ocasión,
que tienen un compromiso por una verdadera institución que combata la impunidad, pues entonces que esa discusión ya se lleve a cabo en el Congreso. Te acordarás que cuando platicamos de este tema en la última ocasión, por eso yo decía, pues soy optimista cauto, porque realmente parece que Santo Tomás tenía razón, hasta no ver, no creer. O sea, estamos observando que realmente hay, mezquindad electoral de las distintas fuerzas políticas que están más preocupados ya en el 2018 que en discutir un tema sustantivo que está afectando a toda la sociedad. Y los que quedamos hasta ahorita en medio, rehenes de esa mezquindad, somos los ciudadanos. Porque por más que hemos tenido pláticas con los distintos órganos legislativos, con la Comisión de Puntos Constitucionales, con las dirigencias de los partidos políticos, estábamos en una reunión con los colegas de Morena cuando fue el temblor. Todos han expresado de una u otra manera que están viendo con buenos ojos la propuesta ciudadana, pero a la hora de la acción, las palabras se las lleva el viento y se quedan sentados inermes sin realmente... ¿Dónde está esto? ¿En la Cámara de Diputados o en el Senado? Pues están en los dos lados. En los dos por un lado, ¿Pero no hay Cámara de Origen? No, porque hasta ahorita la discusión, por un lado, la mayor parte de las iniciativas están en el Senado, pero cuando vino toda la rebatinga política por lo del fiscal carnal y que no se podía instalar la mesa directiva de Cámara de Diputados, el tema se llevó a diputados. Y justo nosotros... Precisamente hiciste la pregunta adecuada. Cuando nosotros nos reunimos con las fuerzas políticas y les decimos, bueno, ver, ¿va o no va esto? No, es que va, es asunto de los diputados. No, es que son facultades del Senado. Tirándose la bolita para realmente hacerse guaje y no entrarle a este tema que, insisto, es nodal y que ojalá que así como te lo dijo en esa reunión que refieres el presidente, bueno, no entonces, me lo dijo a mí, los periodistas, a los distintos medios de comunicación, pues ojalá que entonces... Si sí ve esa oportunidad, que no niega que puede haber esa discusión, pues entonces que el señor presidente ejerza su liderazgo político para decir, señores de mi bancada, en primer lugar, tenemos que entrarle en serio a esta discusión, dejémonos de hacernos guaje, los costos para la sociedad son altísimos, la impunidad en todos los delitos, no solo de corrupción, de todos los delitos es mayúscula, y no podemos tirar esto hasta el 2018. Déjenme dividir la discusión, si les parece, en la parte de la legislación que se necesita aprobar para que haya una fiscalía autónoma y capaz y el tema del fiscal. ¿Hay las condiciones ahí para hacerlo primero, para sacar adelante esa legislación? Porque parecería que lo que dice Marco es que ni para eso hay condiciones. ¿Cómo la sientes? Sí, yo creo que en tu programa hemos ido platicándole a tu auditorio cuál ha sido la interacción que hemos tenido las organizaciones de la sociedad civil con las distintas dirigencias de los partidos políticos. Y lo que dice Marco es completamente cierto. Nosotros hemos escuchado de viva voz, tanto del Frente mal llamado Ciudadano, que hay disposición a avanzar en una discusión profunda en términos de la reforma al 102. Lo hemos escuchado también de Morena, lo hemos escuchado de parte del PRI. Es decir, por la vía del discurso... ¿Nada más para la reforma al 102 o para todo el paquete legislativo de la Fiscalía? Creo que se ha comprendido, por lo menos en esas sesiones, que hay una ruta y que conviene que seamos ordenados y que comencemos por el principio. El 102 es para el nombramiento, entonces, del fiscal. El 102 es para el nombramiento, pero no únicamente para el nombramiento. Es para el diseño de la institución. Es el diseño de la institución. En la reforma constitucional tendrían que sentarse las bases y principios de una buena fiscalía general para que después podamos ir a la discusión de la ley orgánica de la Fiscalía ya a reglamentar y a normar las cuestiones más puntuales. Pero fíjate lo que están pidiendo ustedes, que es reformar la Constitución. 2/3 partes del Senado, 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la mitad de las legislaturas locales. En este momento. ¿Sabes? No suena, no difícil. Dificilísimo. Pues yo creo que tiene razón el presidente. O sea, ahora, no lo quiero defender al presidente, pero yo no veo esas condiciones en la mesa. Leo, me parece, con toda franqueza, que desde sociedad civil no podemos dar por bueno esos argumentos. Está la batalla electoral, está el análisis, el cálculo político en función del proceso del año que entra. Y a pesar de que se reconoce por todas las fuerzas políticas la situación tan grave que vive el país, la indignación ciudadana, el enojo. Y entonces que el argumento sea, no podemos, porque no hay las condiciones, porque estamos pensando en lo que viene para la próxima administración.
La verdad no es responsivo, no es responsable para un país que está en las condiciones. Yo que estoy está de el acuerdo país. con ustedes de que no es responsable, pero francamente, desde un punto de vista así de análisis político frío, no veo las condiciones. Yo en La ese verdad sentido, no las veo. y No, una- sí es irresponsable, coincido con ustedes. Totalmente pero no veo las irresponsable. condiciones. A ver, yo coincido contigo Sí. en que las condiciones se ven muy difíciles, pero justo uno de los puntos de los verdaderos líderes políticos, y lo hemos visto en otros lados, es crear las condiciones para que las discusiones ocurran. Como lo hizo el presidente con el Pacto por México. Exactamente. Cuando se tiene el verdadero deseo, Sí. se busca la forma. Pero O sea, si ¿tú crees que el presidente tampoco lo está empujando a pues propósito? yo veo Marco? en la expresión del presidente de ayer, Sí. hasta cierto punto, una expresión de hartazgo, porque se refleja además en la expresión complementaria sobre la queja de que todo lo vemos con ojos de corrupción. Sí. Entonces, en esa expresión que me parece muy dramática, pues creo que se refleja el que pareciera que el presidente ya se dio la cancha. Sí. Y eso me parece muy lamentable, porque justo el tamaño de problema que hemos tenido en el país por la impunidad es tal que uno esperaría que realmente las distintas fuerzas políticas, más allá de la verborea del discurso, realmente hicieran acciones. Ahora vienen las elecciones y va a venir todos van a estar Bueno, el preocupados conflicto por la corrupción, postelectoral, por el luego. Estado de Derecho, Sí. pero a la mera hora, o sea, el Frente, por ejemplo, en la reunión que tuvo con nosotros, dijo, no le cambiaremos ni una coma a la propuesta ciudadana. PAN, PRD y Movimiento ¿Y dónde Ciudadano? están las acciones de sus señores legisladores hasta ahorita para realmente empujar la agenda de esta discusión en el Senado o en la Cámara de Diputados? No lo hemos visto. Lo hemos visto en declaraciones o en los medios, pero a la hora de los guamazos en el Congreso, hasta ahorita no le han entrado. Ahora, ¿cuál es el riesgo, vamos a decir, que impere esta irresponsabilidad, que se, pues que se imponga la realidad de que no hay las condiciones políticas y de que esto no pase hasta después de las elecciones? ¿Cuál es el riesgo, Aide? A ver, primero dejar ¿cuál muy es el claro riesgo qué le pasa al país, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de no hacer nada? Sí. Sería como estar sin reforma política electoral en esta materia, como estábamos en 2014. Que finalmente no tenemos la reforma constitucional, tampoco tenemos la ley orgánica y estaríamos llegando a la próxima administración en estas condiciones. Ahora, Pero tener la ley mientras orgánica... permanece, digamos, el statu quo. Claro. Sigue estando la PGR, o sea, sí hay una institución que procura, entre comillas, Es que ese la es el justicia. problema. A ver. Ese es el pues, problema, sí. que hay un porcentaje enorme de impunidad en el país. Sí, claro. Y claro. que mantener las cosas como están, lo que sigue es profundizando esta crisis. Es un año más de este impunidad. agravio. Es un año más de Que impunidad. se traduce en enojo ciudadano, desilusión sobre la democracia, víctimas que no son atendidas y indefensión de los ciudadanos ante los delitos que observa o que sufre. Y me parece que esa actitud de la resignación de que, chin, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay las condiciones. O sea, veamos ante nuestros ojos cómo se sigue deteriorando el Estado de Derecho frágil de nuestro país. Pero eso sí, cómo hablamos en otros ámbitos, por ejemplo, la preocupación de lo que está pasando en el TLC y la presión que hay para la cláusula de anticorrupción en esa materia y demás. Creo que tampoco eso va a salir, mi querido. Exacto. O sea, y mi yo querido observo Marco, pero bueno. cómo justo frente a nosotros se está desmoronando aún más el precario Estado de Derecho. A mí me cuesta mucho trabajo, estando de este lado, decir, en el realismo del análisis frío, Sí. decir a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, o a aquella familia que ha sufrido un secuestro, o a aquella familia que ha sufrido la terrible tragedia de un asesinato, decirle, híjole, pues miren, estos señores Aunque están más asesinato preocupados. es fuero común, ¿no? Algunos Sí. tipos de delitos son del fuero federal. Ahora, me quedan, perdón, aquí ya saben que la tele es Sí. implacable el tiempo, me quedan 3 minutos y quiero irme al tema ahora del fiscal. Sí. Hay un procurador interino, ¿no? Yo no sé qué pasa, si el presidente puede nombrar a otro presidente. Sí, a ver, déjenme preguntárselo. El presidente manda a otra propuesta de procurador, tiene que ser ratificado por una mayoría simple, entiendo, ¿no? Efectivamente. Del Senado, ¿sí? Sí, digamos, Y ese tendría derecho al pase directo. Sí. así es.
En las condiciones actuales. Operaría Correcto. igual que como operó con el exprocurador Cervantes. Perfecto, pero ya es fulanito, no es Cervantes o perenganito. Creo que ahí radica también el problema. Como lo dijimos en esta mesa, esta batalla ciudadana nunca ha sido personal, Leo. Sí, no tiene nada que ver con las personas, tiene que ver con la preocupación de cómo está el país. Sabemos que en una designación así, en donde no hay un perfil claro de qué tipo de persona, con qué tipo de características, con qué conocimiento, con qué independencia política llega, muy probablemente, si hay un nombramiento, volvamos a repetir la historia que estábamos viviendo con el exprocurador. Pero incluso bajo el mejor escenario, el escenario del optimismo desbordado, que llega y mandan una propuesta que realmente es con el mejor perfil técnico, la capacidad ética y demás. Sí. Como están las condiciones estructurales de la institución, no va a jalar. Pero eso ya es la parte de la ley. Por eso es tan importante entrarle a este tema, porque no podemos engañar a la gente pensando que decir, bueno, ya llegó el superfiscal que realmente fue con la capacidad técnica, que sí hubo audiencias públicas y demás. ¿Y con qué elementos va Pero a ver, trabajar? déjenme ponerlo el siguiente sobre la mesa. Yo entiendo que hay una ruta que es la ideal, ¿no? Se saca la ley, luego... Pero vamos a decir que no se saca la ruta ideal, sino una ruta a la mexicana. Es decir, a tambos y... No, ya sabes, con todo. Es trágica la expresión, o sea, de que lo mexicano pero lo entendieron perfectamente, no, por ¿verdad? supuesto, es trágica la expresión. Es trágica, pero entendemos que es, órale, tú lánzate y que haya fiscal, etcétera. Bueno, yo creo que eso es mejor, perdón, a la mexicana, a tumbos, que nada, ¿o no? No estoy de acuerdo. ¿No? No. Bueno. Ahí está. Es que no yo he podemos... escuchado muchos que piensan que efectivamente... Francamente no. Traigamos a Superman, al Superman mexicano, que no va a tener presupuesto, le disminuyeron presupuesto a la PGR, que no tiene ministerios públicos capacitados, que no tiene las condiciones, literalmente, o sea, hasta el edificio está dañado estructuralmente en reforma. Sea, lo que me están diciendo a la mexicana, ¿es mejor el statu quo, lo que tenemos ahorita, a lanzarse a la mexicana? Es que yo creo que ninguna de las dos son aceptables, Leo. Es que yo quiero pensar que a la mexicana puede ser de excelencia. Sí. Yo quiero pensar que a la mexicana puede ser bien hecho. Puede ser a la mexicana estar diciendo, ya basta de mezquindades electorales, tenemos que ejercer nuestros liderazgos políticos y crear las condiciones. Ya basta de estar tirando el balón hacia adelante, mientras todos somos víctimas de la impunidad y la clase política nos promete que están bien preocupados y que, bueno, que esperemos tantito, que el próximo año, ya cuando haya las condiciones, nos ponemos de acuerdo para entrar a este tema. Bueno, ya me tengo que ir, pero Aide... Yo quiero aprovechar este espacio, Leo, de verdad, para hacer un llamado a los legisladores. Nos reunimos con ellos, nos los dijeron de frente, todos reconocen que es necesario ir por esa vía. Tratemos que traten de encapsular este tema de lo electoral. El propio Cervantes se ha hecho un lado para que vayamos a eso. Para que cambien esto. Va a ser terrible que veamos un debate electoral en donde la clase política se llene la boca en términos de sus compromisos con relación al combate a la corrupción y a la impunidad sin haber logrado pasar esto. Impresentable. Y si eso ocurre, esperemos que los espacios como el tuyo, a estos políticos irresponsables se les haga pagar un costo político por su inacción. Si esa es su decisión, que entonces en las urnas no quieren paguen venir, mi querido. Por ese tipo de inacciones. Luego no quieren venir por eso, porque dicen que los cuestionamos muy duro. Pero bueno, gracias, Aide. Al contrario, gracias por Leo, venir. Gracias, mi querido gracias. Marco, de la Escuela del TEC de Monterrey, para que quede Y de México, Evalúa. Y de México, Evalúa. Sí, porque si no, Edna también se enoja. Gracias a Marco, Aide.